Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Es tiempo de compartirle a usted la mesa de análisis de los viernes y ya me acompañan nuestros analistas del día. Está con nosotros Inés Figueroa, buenos días. Buenos días, Lucy, buenos días al auditorio. También está con nosotros, como cada viernes, Antonio Arratia, buenos días. Buen día, Lucy, buen día al auditorio. Y también me acompaña en el estudio Felipe Martínez, el maestro Felipe Martínez, buenos días. Buen día a todos. Si les parece, les comparto la temática de hoy para usted que amablemente, como todos los días, nos acompaña del otro lado de la radio. Hoy vamos a platicar sobre el recorte a las participaciones para Tamaulipas. Le comento, la titular de la Secretaría de Finanzas, aquí en la entidad, Adriana Lozano Rodríguez, informó que por concepto de participaciones federales al Estado, se le han dejado de enviar casi 1.400 millones de pesos. Esto debido a la reducción en los ingresos por concepto de impuestos, productos y servicios. ¿Cuáles consideran ustedes que son las principales afectaciones con la reducción de participaciones para la entidad, Inés? Sí, claro. El tema de los recortes no es algo nuevo. De hecho, dentro de la ley y dentro de la estructura financiera del gobierno federal existe un fondo precisamente para la protección de estos fenómenos. Es decir, si hoy se está hablando de 1.400 millones, en algunas entrevistas la secretaria de Finanzas ha declarado que de ese fondo de estabilización de las participaciones federales podrían recuperar algo así como 800 millones de pesos. Son cálculos que se están haciendo y que siguen estando sobre el aire, ¿verdad? Porque finalmente la economía es algo dinámico, no es algo fijo, son estimaciones las que se hacen cuando se presupuesta algo, estiman a cómo va a estar el precio del petróleo y ha habido históricamente muchas circunstancias que inciden a favor o en contra del precio internacional de los hidrocarburos. Por citar uno de los ejemplos de alguna de las fuentes más fuertes de donde obtiene ingresos el gobierno federal. Entonces, hoy el recorte no es algo extraordinario. Cada año, en los últimos años, ha habido recortes y luego ha habido compensaciones. Ha habido años en que incluso la recuperación supera a lo que representó el recorte y terminan cerrando el ejercicio con aplicaciones superavitarias de presupuesto. Entonces, es algo que de alguna manera se ha vuelto común, que hoy, inciden, así como se menciona de la reducción de los ingresos del gobierno federal, un factor novedoso que está incidiendo ahora en este ejercicio presupuestal es el incremento en las tasas de interés, producto de la situación económica global y particularmente en Estados Unidos. Han estado subiendo las tasas de interés aquí en México también, y eso representa una mayor carga para la amortización de la deuda pública del gobierno federal como tal y de los entes públicos de los estados y de los municipios y del propio gobierno federal. Entonces hay una serie de factores que inciden en contra, pero también hay elementos que pesan a favor. En las mismas proyecciones, por ejemplo, del 2024, así como ahora se está disparando el servicio de la deuda, se está considerando que van a ser más de 10,000 millones de pesos lo que se reducirá el servicio de la deuda respecto de lo presupuestado para este año. Hoy son 23,000 millones lo que representa el incremento de las tasas de interés, lo que cuesta estar pagando la deuda pública. Entonces, insisto, es algo cíclico que de pronósticos reservados por el dinamismo propio de la economía local y global, y esperemos que por un lado el fondo de compensación evite mayores o daños mayores en las expectativas que había respecto al ejercicio gubernamental, y que eventualmente las condiciones económicas internas y externas mejoren hasta cerrar en un buen año para el ejercicio público. La ventaja hoy
En el caso de Tamaulipas es que, a diferencia del sexenio pasado, el presupuesto sí se está aplicando, sí estamos viendo las obras que se dejaron de hacer por mucho tiempo, de tan solo el ejemplo de las pavimentaciones que esta semana se dio cuenta allá en el evento de la ceremonia de honores semanal. Tan solo en materia de pavimentaciones, pues cuánto hacía que no pavimentaban o que no bachaban las calles durante el pasado sexenio. Bueno, eso ya se está haciendo, pero además, bueno, vemos por ejemplo cosas que no son tan apreciables como el mantenimiento al centro cultural o al museo, que estaban abandonados y en franco deterioro, y que hoy finalmente se les está dando la manita de gato que se les dejó de dar, empujando a la destrucción del patrimonio público. Entonces, con todo y las reducciones presupuestales, estamos viendo que se está haciendo lo que se dejó de hacer en los últimos años. Ok, correcto. ¿Tú qué opinas, Antonio Arratia? ¿Cuáles consideras que son las principales o las que pudieran ser afectadas en las áreas del gobierno con esta reducción? Mira, es un tema muy árido porque pues no somos economistas, ni somos contadores públicos, ni mucho menos, pero hay que irnos a los datos duros antes de entrar a las corporaciones. Por ejemplo, sabemos que en el 2000, para este año, se autorizaron para Tamaulipas 91,031 de pesos más que en 2002. Si la resta son 1,400 millones, obviamente es relativamente poco. Entonces va a haber oportunidad que maniobren adecuadamente para adecuar los programas, todas las programaciones. Entonces yo creo que por ahí no afectará demasiado. Insisto, hablamos de números, es muy difícil este tema porque hay muchos programas, muchos ramos, de ramo 33 otros ramos, otras sumas que se van agregando a los envíos del gobierno federal, y no quiero equivocarme porque son de números y ahí no, pero lo que sí me queda claro es, ya lo sé Inés, hasta el momento ha habido dinero suficiente para salir adelante. Lo que sí me parece difícil que puede ocurrir o grave es que se mantengan con esta política de esperar a que ocurran acontecimientos que no ocurren, que no pasan. Entonces, si no se preparan, aquí vamos a empezar a ver realmente si el gobierno de México o sus funcionarios son capaces de sacar adelante este estado, o se quedan ahí perplejos y no hacen lo conveniente. Me refiero y nos lleva al siguiente tema, al que ha sido un tema hablado aquí, 1,400 millones de pesos, ese recorte, dice la secretaria. ¿Cuánto dinero se llevaron en el gobierno anterior? Que está documentado, pero que no han podido hacer nada. Han querido, pero no han podido. Entonces, eso no es una excusa del gobierno. Lo que ya se ve es que ahora sí viene el trabajo fino, el trabajo de gabinete, programático, presupuestal, ya con su gente, sin echar culpa a nadie, sin condenar a nadie, sin menoscabo de que sigan las investigaciones, porque eso no se termina, no debe terminarse ya esa investigación. Yo creo que sería más grave para ellos que la ignoren y la tapen, a que finalmente los excusen o los perdonen como quieran. Pero sí, el meollo del asunto, lo que yo veo es que ya empieza este gobierno a sentir el rigor de lo que realmente es un gobierno. Ahora vamos a ver si están capacitados para estar al frente de un gobierno como este, con tantos problemas tan complejos, porque es muy complejo. No estoy hablando que no está haciendo nada, estoy hablando que viene lo difícil, y cuando empieza a faltar el dinero, empiezan a fallar las promesas, a haber incumplimientos. Es cuando el gobierno empieza entonces a deteriorarse y la gente a ver, luego, ¿por qué voté? Ese es en lo general lo que puse en este momento. Claro, cuando se habla de los dineros, pues ahí verán también la capacidad de gestión, ¿no? Que es parte de las tareas de los gobiernos de cualquier orden. Así es. Hablando de esta temática, su postura, maestro Felipe Martínez, ¿cree que habrá afectaciones con este recorte?
No creo que los rubros prioritarios del gobierno del Estado, o la obra, la cuestión social, le vayan a afectar. Si hay ahorros, si hay austeridad, si se reduce el gasto, por ejemplo, de la Casa de Gobierno, los gastos de los aviones que andaban por todo el país y fuera de México también en el sexenio pasado. Esto es, como se comentaba aquí, pues es cíclico y también no representa mucho. Si Tamaulipas tiene presupuestado para este año 71,680 millones de pesos, de esos 63,000 provienen de la Federación. Los gastos directos, los ingresos directos del gobierno son muy pocos. Entonces, de alguna manera, pues tiene cierta repercusión. Pero también, si se aprieta el cinturón el gobierno en renglones que no son prioritarios, pues lógico que van a salir adelante. Yo recuerdo el sexenio pasado, pues algunos estados, entre ellos Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, que querían salirse del pacto federal porque querían una mejor distribución o una redistribución más equitativa del paquete fiscal, de los ingresos fiscales, y el último desistieron. Se veía que era política para tratar de presionar al gobierno federal. Dicen, si yo cobro en Tamaulipas, se cobra $1, me regresas 14 centavos. Decían, soy el segundo o tercer recaudador, esta entidad federativa nacional, pero no decían que esos 275,000 millones de recaudación pues se pagaban vía electrónica, transferencias a través de instituciones bancarias por importación, exportación, o sea, físicamente no tenía nada que ver Tamaulipas. Ahora, pero si lo tuviera también, aunque se le reconociera eso a Tamaulipas, pues hay un pacto federal en que el pastel se reparte según los habitantes, según la pobreza, según otros factores. Y hasta ahorita, pues nadie había protestado. O sea, bueno, ciertamente algunas inconformidades, pero todo marchaba, o todo marcha bien en México. Nadie ha tratado de cobrar sus propios impuestos, ninguna entidad, porque puede. Nada más que ese IVA, ese ISR, pues ese se iría directamente a la Federación. Tendrían que empezar de cero, y es algo que ningún gobernador va a querer imponer, porque es en contra de su popularidad y de su partido. Yo creo que consecuencias graves no. Directamente las grandes obras la Federación ya las tiene programadas, avanzan, hay ahí proyectos, programas de coinversión. El gobierno del Estado tiene alrededor de 9,000 millones entre derechos e impuestos, sobre todo ese impuesto de nóminas que como comúnmente le llamamos, no creo que tenga mucha repercusión. Ok, correcto. Nos llega un mensaje de nuestro amigo Julián Silva y dice: buenos días. Para los miembros de la mesa de análisis, yo pienso que no va a afectar esa reducción en el Estado, pues señala que en el sexenio pasado hubo aumentos y no se vio nada en las ciudades, dice no se vio nada en las calles, en programas para las vías públicas, y pues ahora si el presupuesto se va en obras, dice no importa si a dónde se pone este presupuesto. Dice creo que ahora sí se están viendo algunos de los cambios. Lo que sí es que cuando hay inflación todo sube, y cuando hay afectación en la inflación no bajan los productos, se mantienen los mismos precios, pero no suben tan drásticamente como en la inflación. Gracias y que tengan excelente fin de semana. Considera que este tema de la reducción no va a afectar a Tamaulipas. ¿Qué opinas, Inés? Sí, igual buen fin de semana para Radio Escucha, ¿verdad? Así es en general a nivel federal la reducción en las participaciones federales fue del 2%. En este caso, pues efectivamente esos 1,400 millones representan el 2% del presupuesto de Tamaulipas, que es arriba de los 70,000 millones. Del presupuesto directo de manejo del Estado, porque como también señalaba Toño, hay una serie de fondos, de programas, de obras que ejerce directamente el gobierno federal, lo ejerce en combinación con el gobierno del Estado
y con los municipios, pero que no entra expresamente en el presupuesto del Estado, en esos 71,000 millones de pesos. Ahí es donde llega casi a los 90,000 millones, y en ese sentido, bueno, pues 1,400 millones no resulta tan gravoso, insisto, después y creo que coincidimos en eso la mesa, después de pasar por un gobierno corrupto que se dedicó a saquear el presupuesto, pues 1,400 millones, el subejercicio del pasado sexenio fue de 5,000 millones, es decir, 5,000 millones que eran para Tamaulipas y que esta gente tuvo que regresarlos porque no supieron ejercerlos, o porque deliberadamente no los ejercieron pensando en otras irregularidades de las tantas que cometieron. Entonces, hoy 1,400 millones de pesos, pues cualquier peso significa algo que se deja de hacer, pero con todo y eso es mucho más lo que se está haciendo y lo que se está viendo de lo que pudo hacer y no hizo el pasado sexenio. Parte de las acciones que se hicieron tal vez mal, ¿no? Aparentemente mal en la pasada administración, y que bueno, hay carpetas de investigación, pues este tema de la reducción aparentemente ni la van a sentir los tamaulipecos. No, y más digo, si se recupera, el fondo de estabilización existe y libera recursos cada año que son deficitarios los presupuestos. Si se recuperan esos 800 millones, bueno, pues se sigue reduciendo el impacto que pueda tener esto. Ok, correcto. ¿Les parece si vamos a una pausa? Al regreso continuamos con más puntos que analizar sobre la temática de hoy. Estamos platicando con usted sobre el recorte de la participaciones en Tamaulipas, y me acompaña aquí en el estudio el maestro Felipe Martínez, Antonio Arratia y también Inés Figueroa. Vamos a una pausa y volvemos. Dile adiós al calor en la Villarreal. Todos los mini split, ventiladores y enfriadores con 35% de descuento sobre precio de lista, y recibe un 3% en monedero electrónico, o a crédito hasta 30% de descuento sobre precio de lista y hasta 18 meses para pagar. Dile adiós al calor, ¿dónde más? En la Villarreal. Sube de nivel y estrena hoy tu nueva SUV Chevrolet, con tasas especiales, 1 año de seguro gratis y la red de distribuidores más amplia de México, refacciones y el respaldo que solo Chevrolet te garantiza. Cotiza ahora y sigue creciendo con tu nueva SUV Chevrolet. Visita chevrolet.mx para conocer modelos participantes, información, términos y condiciones. En esta temporada de calor, tienes que ir a Coppel. Ahí encontrarás todo lo que necesitas para refrescarte, como ventiladores, coolers y aires acondicionados de las mejores marcas. Visita las tiendas, entra a la app o a coppel.com y aprovecha hasta 25% de descuento en clima y ventilación. Mejora tu vida. Coppel. Descuento válido del 1 de junio al 16 de julio. En el verano loco de H-E-B venimos por todo. Aguja norteña con hueso Supreme, 229 pesos el kilo. Costilla simple con hueso de res Supreme a 89.90 el kilo. O bien, aprovecha 20% de descuento en asadores Char Griller. Vigencia el 19 de junio. H-E-B, lo mejor para ti. Aprovecha 72 horas llenas de ofertas de locura para papá. Solo por unos días, las mejores marcas del descanso súper rebajadísimas. Este viernes, sábado, domingo y lunes, el regalo perfecto para papá. 72 horas de ofertas de locura solo en Super Colchones. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros en la mesa de análisis. Estamos platicando con usted sobre el recorte de participaciones para Tamaulipas, y me acompaña en el estudio el maestro Felipe Martínez, Antonio Arratia y también el licenciado Inés Figueroa, con la temática de hoy, platicando más sobre los puntos. Coincidían ustedes en la mesa de análisis que no va a afectar este recorte de 1,400 millones de pesos al presupuesto de Tamaulipas. Ahora bien, ¿ustedes creen que va a ser solamente transitorio, y que además transitorio en el sentido de que tal vez quienes dejaron de pagar impuestos pues van a retomar esas iniciativas, o a qué se debe este tipo de afectaciones al presupuesto? Antonio. Es que, reitero, los grandes programas, las grandes obras que anunció el gobernador, creo que son 37, 38 en el estado, están comprometidas con recursos federales, las empresas y el gobierno.
Digo que ahí no hay problema. De hecho, esas empresas, si se construyen realmente, terminan, va a ser un gran detonante y también va a ser otro. Esperamos que lo concluyan. Que no ocurra nada de aquí a allá que las impida. La otra cosa es que las transferencias más grandes están aseguradas. Por ejemplo, el pago de los maestros, todo ese pago de nómina se paga con dinero de la federación, que es el que podría minar la estructura económica del gobierno del Estado. Pero eso está asegurado. Entonces, lo que dicen es los 1.400 millones, que son muchos para nosotros individual, pero en los grandes gobiernos, empresas, pues es mínimo. Con algo de ejercicio y de capacidad económica que tengan ellos, los gobernantes, funcionarios, la pueden atenuar o soportar. Y digo, claro, como te decía Felipe, bueno, hay que hacer ahorros, hay que no despilfarrar recursos. A eso me refería cuando ahora sí llega el momento de demostrar por qué fueron puestos en ese lugar los funcionarios de las áreas a las que compete cuidar e invertir el dinero, que no afecte a la población. Entonces, si hay mucho margen de maniobra, si estuviéramos viendo que es mucho dinero y que van a afectar las obras comprometidas, entonces ahí ya sería un problema grande. Pero lo que se ve es algo para los gobiernos hasta común, pero de pronto nos impresiona por la reciente llegada del gobernador y por la próxima ida del presidente o dejada del gobierno, porque siempre han estado fincando ese crecimiento de Tamaulipas a la presunta relación del presidente con el gobernador, que le existe, pero tampoco él está obligado a arreglar dinero porque son amigos. Entonces, si las cosas van como se ven, no va a pasar nada grave. Yo siento que el problema viene por otro lado, puede venir, no que viene, lo estamos viendo. Y quizás me saco un poco del tema, pero los que se fueron no se han ido, y no es una ocurrencia. Estamos viendo casos graves de violencia en el Estado, las manifestaciones agropecuarias que no son agropecuarias, las desapariciones, las muertes, entre comillas, sospechosas. Entonces, tienen un origen. Y ahora, la regidora detenida, ahora aparentemente inocente, que fue obligada, como que son muchas cosas que se acumulan. Y digo, nosotros tenemos años en esto, no son casualidades, algo está ocurriendo. Entonces por ahí yo creo que es donde viene la otra andanada que hay que tener. Así es, del gobierno anterior, justamente. Ok, correcto. Maestro Felipe Martínez, Antonio Arratia e Inés Figueroa señalan que, bueno, es mínimo la cantidad, ya si se puede comparar con todo el presupuesto general y con las obras que se tienen proyectadas, y que además, decía Inés, es un 2% lo que representa esta reducción. ¿A qué se deberá o qué es lo que tenemos que hacer, al menos aquí en Tamaulipas, mejorar la estrategia de recaudación para que esto no se siga registrando? Sí, es alrededor del 2% en los renglones de libre disposición. Lo comprometido es eso, esa parte. No se va tampoco a dejar de pagar al personal, ni programas prioritarios, ni los programas sociales. Aquí sería el ajuste en el gasto corriente, pero como dijo Américo el martes ahí en un evento, dice, pues lo que se estaban robando ahora se aplican en obras, ya no hay moches. Entonces todas esas fugas económicas, todos esos viajes, como yo decía hace rato, todos esos viajes al otro lado, a la frontera, en avión, a por toda la República para andar grillando y de paseo, facturas de asesores muy caros, asesores nacionales, pagarle a grandes empresas nacionales cuestiones de publicidad y difusión, pues todo eso ha generado un guardadito en estos 8 meses de administración. Entonces, habiendo una buena administración, yo creo que todo esto va a ser superable
y muy pronto. Ahora tiene altibajas, según los datos que tenemos, esto se debe a la reducción de los precios del petróleo mexicano en comparación a lo programado. Entonces, si pasa de aquí a diciembre, pues para el otro año seguramente van a hacer un ajuste en estos precios y van a reprogramar el gasto a lo que se tiene. O sea, de ese peso que se recibe, lo van a distribuir de otra manera para que ya no se den o no afecten este tipo de recortes. Desde luego, afecta a los municipios, porque llega el pastelito aquí a Tamaulipas y de aquí se reparte a los municipios. Aquellos ayuntamientos, pues en la mayor parte hay despilfarros, se pachanguean y no cumplen con proyectos o con programas, pues ahí sí pudiera afectar, porque donde menos se tiene cuidado es en los ayuntamientos. Hay municipios en que lo consideran como un botín familiar, la mayor parte, sobre todo los municipios chicos, y la auditoría superior pues está dormida. Ok, correcto. Sobre la temática de hoy, por las cuestiones de tiempo, ya se nos está terminando el tiempo para el análisis de la temática en general. ¿Con qué podemos ir cerrando en 20 segundos, Inés? Sí, yo creo que debemos de conservar la esperanza de que estamos brincando un mal momento y que estos aparentes escollos resultan muy superables para atender la expectativa ciudadana. Que exista la tranquilidad, ¿no?, entre los tamaulipecos a pesar de este tipo de anuncios. ¿Con qué cerramos, Antonio Arratia? Desde mi punto de vista, algo que le falta al gobernador, comentaba Felipe, ajustar cuentas con sus alcaldes, porque son de Morena. Hay traidores abiertamente, incluso golpeando al gobernador con sus medios afines, periodistas afines, Matamoros, Victoria, con énfasis en Victoria, Madero. Entonces es inexplicable que el gobernador tenga que construir calles, tapar baches, etcétera, mientras ellos están financiando el golpeteo. Ahí sí corresponde al gobernador, ahí sí no puede excusarse de que no tiene responsabilidad. Simplemente una llamada, un manotazo en la mesa, hey, pónganse a trabajar, porque no es justo que él esté pagando los platos rotos. Sí. Digo la gente, él no, pero la gente está sufriendo por culpa de que es alcalde que no está haciendo el trabajo. Entonces eso sí le falta. Desde el punto de vista, puedo equivocarme y puede no gustarles, pero bueno, es parte de los atajos que está haciendo en beneficio pues de los ciudadanos. ¿Con qué cerramos, maestro Felipe Martínez? Bueno, yo no creo que sea necesario todavía un plan de austeridad, un poco no drástico, pero si llegara el momento, bueno, pues ajustar el cinturón. Yo decía, bueno, gastos de gasolina, por ejemplo, si antes había viáticos a todos los puntos del estado, bueno, reducir todo eso, gasto innecesario, superfluo, lo que no va a generar algún beneficio a la sociedad de parte del gobierno, eso se tendría que ir eliminando. Yo creo que en su tiempo, si llegara a darse el caso, el gobierno lo va a anunciar. O sea, hay renglones en que se puede todavía reducir mucho. Yo no creo que ahorita tengan facturas, recibos por servicios profesionales como se dio en los últimos sexenios. O sea, también que sería lo más grave reducir el personal que ya cobra porque son padres de familia o pertenecen a una familia y pues necesitan ese ingreso. Yo no creo que se llegue a eso todavía. Creo que se está a tiempo y es parte de que se encienden los foquitos amarillos y bueno, de tomar cartas en el asunto sobre ese tema, pero al menos en los presupuestos y programas que ya están pactados, bueno, para que usted que nos acompaña, eso es presupuesto aparte. Gracias a usted que nos acompañó amablemente, igualmente a nuestros analistas de hoy. Inés Figueroa, gracias. Gracias, Lucy, gracias a todos. Antonio Arratia, gracias. Gracias, Lucy. Gracias, auditorio. Y maestro Felipe Martínez, gracias. Gracias. A nombre de todo el equipo de ORT Noticias y de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, le deseamos que tenga usted un excelente día.